Unidad 9. Cultura gerencial en México. Para implantar un programa de calidad en una organización, se tiene que hacer un análisis minucioso del tipo de líder que se necesita de acuerdo al contexto social en el que se desarrolla dicha organización. Los factores que influyen en la eficacia de un líder son la personalidad, experiencia y expectativas del líder, expectativas y comportamiento del superior, es decir, del jefe de ese líder, y las características, expectativas y comportamiento de los subordinados. En la cultura mexicana, el trabajo es visto o se hace por necesidad para obtener dinero y con ello poder disfrutar los placeres de la convivencia familiar, de las amistades, de la recreación y el esparcimiento. En el libro Cultura Gerencial, Cras 1990, menciona que los ejecutivos mexicanos son muy sensibles, tratan de evitar conflictos con sus acciones porque no aceptan que pueden perder o ser sometidos a críticas. Los rasgos culturales del ejecutivo mexicano son principalmente la familia, le dan prioridad a la familia, los hijos son exaltados, las esposas se dedican a trabajar en casa y el hombre es el que sale a trabajar a las empresas o a las organizaciones. También le dan importancia a la religión, son católicos romanos por lo regular y su frase clásica es "si Dios lo permite". Tienen una educación escolarizada, rígida y curricular. También son nacionalistas, orgullosos de su historia y tradiciones, y además son reacios a todo lo que viene del exterior. Tienen una sensibilidad personal muy especial, puesto que ellos tienen miedo a la pérdida de la imagen, les da pena las situaciones de confrontación y difícilmente separan aspectos personales del trabajo. En lo que se refiere a etiqueta, pues la etiqueta y las costumbres son una medida de herencia, eso es decir, son los valores que ellos ya tienen desde la familia, desde casa. El vestido pues es un símbolo de estatus. El estatus para ellos lo dan los títulos y la posición más que el dinero. La estética pues se refiere a la apariencia y el estilo de vida. Para ellos es importante. La ética se considera a la verdad como algo relativo. Los estilos gerenciales del ejecutivo mexicano. De Cázares realizó una investigación entre empresarios mexicanos sobresalientes y estas fueron las respuestas más importantes que para ella tuvieron. Ella les preguntó acerca de la importancia de las capacidades del líder y ellos las principales respuestas que le dieron fueron las siguientes. Para ellos lo principal es tener una visión clara de lo que se quiere lograr en el futuro, es decir, cómo se ven a futuro, tener un sentido trascendente. Quieren que todo lo que hagan deje huella en los demás, saber motivar y convencer, predicar con el ejemplo, es decir, ser congruentes con lo que ellos dicen. Los estilos gerenciales de los norteamericanos. Eva Cras hizo la siguiente comparación de los estilos gerenciales. Comparó a los mexicanos con los norteamericanos. En el aspecto del trabajo y el descanso, por ejemplo, para los mexicanos, el descanso es considerado esencial para una vida plena. Trabajan para vivir y el dinero es para disfrutar de la vida. En cambio, para los norteamericanos, la vida es para trabajar y el descanso pues es una recompensa al trabajo arduo que han hecho. El dinero pues termina en uno mismo. En lo que se refiere al aspecto de dirección y delegación, para los mexicanos o para México, los administradores jóvenes se inician aceptando y delegando responsabilidad. Los subordinados son asignados a tareas simples sin autoridad, no les dan la autoridad a sus subordinados. La administración tradicional es autocrática. Y en cambio para los norteamericanos, pues los administradores delegan responsabilidad y autoridad. Además de que los ejecutivos buscan y aceptan responsabilidades. Los administradores norteamericanos, ellos sí les dan la autoridad suficiente a los subordinados para que tomen las decisiones. En el aspecto de teoría y práctica o contrapráctica,
Básicamente los mexicanos son más teóricos que prácticos. Cuando se están preparando en las escuelas les dan más teoría que práctica, y entonces cuando llega el momento de poder implementar esa teoría pues se les dificulta y en la práctica. Y a los estadounidenses, ellos principalmente son pragmáticos, es decir, que ellos son un poco más analíticos en cada cuestión que se les presente. Ellos buscan soluciones a los problemas que ellos se les llegue a presentar. Ellos están utilizan el sentido común más para dar solución a los problemas. En lo que se refiere al aspecto de control, pues en México todavía no se acepta en su totalidad, puesto que son sensibles para recibir una retroalimentación crítica. Y en cambio en Estados Unidos los estadounidenses o norteamericanos, pues ellos están más abiertos a la crítica. Ellos la esperan, pero quieren críticas constructivas para que a ellos les ayude a su crecimiento como personas y en su desarrollo profesional. En el aspecto de la lealtad, pues los mexicanos son más leales a sus superiores, es decir, a sus jefes, y también hay principios de lealtad a sí mismo. Y en cambio en los estadounidenses ellos son leales pero a sí mismos, y la mejora es motivada por la ambición que ellos tienen de seguir adelante o de subir. En el aspecto del tiempo, por ejemplo, en México el concepto de las fechas límites es relativo porque nunca es exacto, o sea, no son tan estrictos con ese punto. Y en cambio los estadounidenses sí, las fechas límites para ellos son estrictas, es el momento en el que tienen que terminar. Ellos verán cómo lo hacen, pero lo tienen que lograr. En lo que se refiere al aspecto de la planeación, pues en México pues es una planeación a corto plazo, o dice que es mayormente corta a causa de un ambiente incierto y el peso del ahora. Y en cambio en Estados Unidos pues se considera a largo plazo de acuerdo al ambiente predicho. Ahora, para comparar el estilo de dirección de los mexicanos con el de otras naciones, pues se tienen que tomar elementos fundamentales que son los paradigmas culturales. Los paradigmas culturales son los valores, creencias y normas que guían las interacciones sociales diarias, y son 3 puntos los que se deben de tomar en cuenta, o elementos, que son las características demográficas, es decir, el lugar en donde se desarrollan esas personas, su historia, sus raíces culturales, su lengua, sus valores, sus creencias fundamentales y normas culturales. Gracias por su atención.